Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On va commencer pour les phonèmes U, pour la prononciación du phonème U. La boca hacia adelante y los labios redondos hacia adelante. U. La boca para pronunciar U y pronuncio la I. U. Par exemple, bu, lu, pu, sur, tu, culture, musique. En el aula virtual están otros ejemplos para realizar la tâche. Le verbe pouvoir et vouloir au présent. ¿Sí? Je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Significa yo puedo, tú puedes, él puede, ella puede, podemos, nosotros podemos, ustedes pueden o usted puede, ellos pueden o ellas pueden. ¿Sí? Le verbe pouvoir exprime la possibilité ou la capacité. Par exemple, professeur, je peux aller aux toilettes? Oui, tu peux. Non, tu ne peux pas. Sí, tú puedes. No, tú no puedes. Tu peux venir avec moi ce soir? Non, je ne peux pas. Oui, je peux. ¿Tú puedes venir conmigo esta noche? No, yo no puedo. ¿Sí? Sí, yo puedo. Le verbe vouloir, ¿sí? Para, que es querer. Je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Es yo quiero, tú quieres, él quiere, ella quiere, queremos, nosotros queremos, ustedes quieren, ellos y ellas quieren. ¿Sí? Le verbe vouloir exprime le désir. ¿Sí? Por ejemplo, ¿tu veux un café? Oui, je veux. Avec plaisir. ¿Tú quieres un café? Sí, yo quiero. Je veux une moto. Yo quiero una moto. Nous voulons apprendre le français. Nosotros queremos aprender el francés. Les prépositions de lieu avec des, sans des, o sea, con des o sin des. Par exemple, près du mur, cerca del muro, loin de l'entrée, lejos de la entrada, au-dessus de la lampe, à côté de la table, al lado de la mesa, à droite des plantes, ¿sí? A la derecha de las plantas, à gauche de la lampe, en face de la mairie, enfrente de la alcaldía. Samedi, sur la table, sobre la mesa, devant la lampe, delante de la lámpara, derrière l'armoire, detrás del armario, entre deux maisons, entre dos casas, sous le lit. Par exemple, où se trouve le chat ou le chien? ¿Sí? Para practicar las preposiciones. Sur, entre, dans, sous, derrière, devant, près de, à droite, à gauche, loin de. Deben aprenderse todas las preposiciones porque luego vendrá una tarea sobre eso y también va para el parcial. Parler de ses activités en dehors de l'école. Le verbe jouer et faire plus activités. ¿Cómo se forma? Entonces sería el verbo jugar, eso es para hablar de las actividades o pasatiempos que nos gusta hacer, ¿sí? Fuera del colegio. Entonces sería jouer, se forma con jouer, l'article contracté a plus du ou sport, ¿sí? Verbo jugar plus l'article contracté plus du ou sport, que es juego o deporte.
Par exemple, jouer aux cartes. Aquí sí voy a evaluar, en esta parte, cuando les envíe las actividades, sí voy a evaluar l'article contracté, ¿sí? Jouer aux cartes, porque es plural. Aux cartes, a la pétanque, au fútbol. Ajá. También tenemos jouer du instrument, ¿sí? También utilizaremos el du. Par exemple, jouer du piano, de l'accordéon et faire du plus activité. Par exemple, faire du shopping, faire de la danse, du basket. Entonces eso es para realizar la actividad, ¿sí? De los pasatiempos y actividades que nos gusta realizar. Tenemos le loisir, que también lo usaremos. Con esta y la anterior se va a realizar la actividad de los pasatiempos y las actividades que nos gusta realizar fuera de la escuela, ¿no? Tenemos écouter de la musique, regarder la télévision, manger, faire la fête, cuisiner, passer du temps avec mes amis, écrire, faire du football, voyager, danser, dormir, lire, faire du shopping. En las actividades pasadas no evalué el artículo contracté. Voy a repetir esta parte porque esta vez sí la voy a tomar en cuenta. Esta semana sí la voy a evaluar. Voy a evaluar esta parte. ¿Sí? De acuerdo a la palabra que viene, por ejemplo, si es masculin, AU, AU se diría en francés. Si féminin, a la. Si es pluriel, AUX. ¿Sí? Más adelante hay una diapositiva donde encontrarán les articles contractés, ¿sí? Bien explicados cuándo utilizar uno o el otro. Ajá. Ejemplo. Este es un ejemplo para cuando realicen la actividad, la tarea, de las actividades y pasatiempos que les gusta hacer, ¿sí? Je m'appelle Victor, j'ai 26 ans, oui. J'habite à Rubio, j'aime écouter de la musique, j'aime jouer au football, j'aime jouer aux cartes et aux dominos. Pronuncio de nuevo. Je m'appelle Victor, j'ai 26 ans, j'habite à Rubio. J'aime écouter de la musique, j'aime jouer au football, j'aime jouer aux cartes et aux dominos. Entonces, aquí podemos ver la forma en que van a realizar la actividad, ¿sí? Yo me llamo Víctor, tengo 26 años, vivo en Rubio y entonces ahí sí empieza. J'aime écouter de la musique, j'aime jouer au football, aquí está. J'aime jouer au football, está el artículo contracté AU, porque viene masculino, al fútbol, ¿sí? Tenemos esa parte. Van a utilizar el verbo aimer, A-I-M-E-R, aimer, ¿sí? Para decir que les gusta. Por ejemplo, j'aime écouter de la musique, ¿sí? Para realizar esa actividad. Por último, le futur proche. Le futur proche pour exprimer une action qui va dérouler dans un avenir très proche du présent. On emploie le futur proche. ¿Sí? On utilise le verbe aller. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. ¿Sí? Significa yo voy, tú vas, él va, ella va, nosotros vamos, usted o ustedes van, ellos van y ellas van. Ejemplo, ¿sí? Je vais à la plage. Yo voy a la playa. Tu vas à l'école. Tú vas a la escuela. Martin va voir son amoureux. Nous allons au sport. Ils vont en cours aujourd'hui. Bon,
Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.